Bueno, el Ministerio Público de todas maneras hace llegar su pesar por esta decisión adoptada por el señor Alan García, ¿no? Doctor, mucho se culpa el Ministerio Público en este caso por actuar, según lo que dicen, sin pruebas y con tal vez una medida de prisión preliminar que no estaba fundamentada. Doctor, ¿qué se sabe al respecto? Bueno, las personas pueden hacer las especulaciones que gusten, pero el Ministerio Público cuando hace un pedido tiene que hacerlo debidamente motivado y pasa por el control judicial, es decir, no solo porque el fiscal se dicta una medida coercitiva, en este caso personal, que es una detención preliminar o prisión preventiva en su caso. Eso lo evalúa el juez, y el juez, como un juez de garantías, determina lo que corresponde. En muchos casos nos deniega. Así que en el caso concreto, si el juez ha amparado, debe haber valorado los actos de investigación que ha propuesto el Ministerio Público. Hace unos días el presidente del TC advirtió que había un exceso de pedidos de prisión preventiva, de detención preliminar por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ello de alguna manera contrasta con lo que ha pasado. Digamos, ¿cuál es su opinión al respecto? Es su criterio del presidente del Tribunal Constitucional, que la respetamos, pero no la compartimos, por cuanto el Ministerio Público cumple su función de manera adecuada, respetando los derechos fundamentales de las personas, y como reitero, los pedidos del Ministerio Público todos pasan por un control judicial, todos. Doctor, por ejemplo, en los requisitos de los pedidos de detención preliminar o prisión preventiva deberían ser quizá más estrictos. No, son estrictos. El mismo Código Procesal Penal, en el artículo 268 y siguientes, prevé los requisitos que tienen que cumplirse para darse una prisión preventiva. Así que todo el Ministerio Público lo observa y, como le repito, es controlado judicialmente. Doctor, por ejemplo, los apristas han criticado mucho de que en Lima primero habían comenzado con una orden de allanamiento para poder ingresar a la casa y luego sorpresivamente se dio la detención preliminar. Bueno, ¿eso es normal, yo lo que he doctor? escuchado es la versión de las personas que están dando ello. O sea, una persona tiene que acreditar lo que sostiene. Es su versión de ellos, en su momento se determinará si es cierto o no. Pero esto no es dable, digamos, no se podría aplicar si fuera así, doctor, digamos, ir con una orden de allanamiento y luego decir que es una orden de detención. No, es que generalmente cuando se dicta una orden de detención preliminar o de prisión preventiva, aparejado va allanamiento y deserraje. Conjunto es en todo caso, doctor. Así es. En el caso concreto no conozco la resolución, pero habría que revisarlo, pero en la gran mayoría de casos se da con detención preliminar y allanamiento y deserraje donde se ubicaba la persona. Doctor, en este caso cuando se llega al domicilio, ¿se le hace conocer de manera directa esto a la persona investigada, imputada? Claro, es de acuerdo a las circunstancias. Tengan ustedes en cuenta que cuando uno va a hacer una detención se encuentra con diferentes escenarios. Y de acuerdo a cada caso, la Policía Nacional es la que procede a la detención, por si acaso. El Ministerio Público no detiene. El Ministerio Público solicita y quien ejecuta es la Policía Nacional, quien de acuerdo a su preparación, a sus estrategias, según el caso concreto, determina cómo proceder. Doctor, a raíz de los casos de corrupción, digamos que se evidencia más que estos pedidos incrementan, porque en realidad antes no era así, ¿no? Incluso los líderes a veces piden que se reevalúe la justicia como se ha estado llevando. ¿Impactará de alguna manera este caso, por ejemplo, en la manera como se están investigando los casos de corrupción en el país? Mire, yo entiendo a los miembros del APRA que lógicamente deben estar conmovidos por esta noticia y que hagan los reclamos correspondientes, ¿verdad? Pero esto no hubiese sucedido si el señor Alan García no hubiese tomado la decisión de autoeliminarse. Si hubiese estado con vida, es lógico que hubieran pedido todas las garantías, el debido proceso, y eso es lo que el Ministerio Público como el Poder Judicial observan. Es lógico que cuando les afectan a determinadas personas, organizaciones, realizan este tipo de reclamos, es totalmente entendible. Pero el Ministerio Público está cumpliendo su función, el Ministerio Público está pasando por un control del juez de garantías, que es un juez constitucional, y consideramos que estamos, lógicamente, cuando se pide una medida coercitiva, se tiene que violentar algún derecho fundamental de las personas. Doctor, y eso, pues muchas veces no es entendido por la población. Bueno, el artículo 78, inciso 1 del Código Penal prevé la extinción de la acción penal cuando fallece el investigado. Es decir, contra el señor Alan García ya no se puede realizar investigación. No, ya no puede ser procesado un fallecido. Los fiscales van a replantear el tema de esas medidas excepcionales, doctor. A raíz de eso se debe replantear. ¿Cuál es la postura? Bueno, yo creo que lo que se tiene que tomar como una conclusión es tratar de asegurar a las personas que se está
procediendo a privar de su libertad y evitar que suceda hechos como el presente, ¿no? Doctor, ¿qué opinión acerca de que los partidarios apristas estén culpando de alguna manera o señalando al Ministerio Público como hacer hecho que acelere pues la decisión del señor García de eliminarse? No, es un punto de vista que no lo comparte el Ministerio Público. Doctor, González Lima señalan de que se conocía a las 7:30 de la mañana que Alan García había muerto y que se continuó con el allanamiento. Y esto ya no quiere llegar. No es un allanamiento propiamente. Ténganse en cuenta que el lugar se convirtió en una escena que tenía que recogerse indicios y evidencias por parte de los peritos. Eso es lo que tengo entendido. Por los medios de comunicación, pues directamente no conozco con precisión cómo han sucedido, pero lo que ha sucedido es de que han ido ya los peritos a realizar su trabajo porque ahí se había disparado el señor Alan García.